Todos tenemos autores, libros o incluso filosofías que nos marcan, que han cambiado nuestra forma de ver el mundo. Yo personalmente tengo varios, pero desde que soy joven siempre he sentido una predilección, una debilidad especial por la obra de Henry David Thoreau, el autor de Walden, La vida en los bosques, un pequeño ensayo donde narró sus reflexiones sobre la vida, la existencia y la sociedad durante su retiro de 2 años en el interior del bosque. Es posible que también se lo conozca por su ensayo sobre la desobediencia civil, sobre la necesidad de rebelarse contra el Estado cuando éste no actúa con justicia, o incluso por ser considerado como uno de los padres del ecologismo moderno. Como sea, Thoreau es un autor que no deja indiferente a nadie, porque con sus reflexiones nos acerca a una manera de pensar más profunda, de vivir con más conciencia y de experimentar la vida, nuestra vida, de una forma más auténtica. Hoy os hablo de Thoreau, de su obra y de algunas de sus ideas. Hoy os hablo de un autor que, aunque han pasado muchos años desde que lo descubrí, sigue fascinando y moldeando mi pensamiento. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Llevo años caminando, siendo acompañado por Thoreau. Como os decía, seguramente uno de los autores y pensadores que más me han influenciado. Pero no nos adelantemos. Comencemos por el principio. Vamos primero a dibujar un poco quién fue y cómo vivió Henry David Thoreau, porque creo que nos servirá para entender después todo el desarrollo de sus ideas. Thoreau nació en 1817, en la ciudad de Concord, en Massachusetts, y desde muy joven se sintió atraído tanto por la naturaleza como por la lectura y la reflexión. Aunque estudió en Harvard, su vida, como imaginaréis, no se centró tanto en lo académico o en lo económico, sino más bien en la búsqueda personal de la verdad de la vida, de qué significaba realmente vivir de verdad. Como dato curioso, fue íntimo amigo de Ralph Waldo Emerson, otro de los pensadores más importantes de esta época y del que seguramente os hablaré en otro episodio, porque creedme que vale mucho la pena. Emerson no solo lo inspiró con sus ideas trascendentalistas, la escuela de pensamiento en la que ambos son incluidos, sino que también se convirtió en ese amigo que te da un empujón y te ayuda a tirar adelante todos tus proyectos. Le abrió su biblioteca, le ofreció casa y trabajo cuando lo necesitó e incluso fue quien lo animó a publicar sus primeros textos. Emerson veía en Thoreau un espíritu afín al suyo, alguien que llevaba a la práctica, con radicalidad y coherencia, lo que él mismo defendía en sus escritos: la importancia de la conciencia individual y la unión íntima entre el ser humano y la naturaleza. Fue justo con esta influencia que en 1845 decidió retirarse durante 2 años a una cabaña que él mismo construyó junto a la laguna de Walden y que daría título a su obra más famosa, y por la que hoy os estoy narrando estas líneas. Allí llevó una vida sencilla, cultivando sus propios alimentos, escribiendo y observando el mundo natural. De esa experiencia nació Walden, o La vida en los bosques, publicada en 1854, y se convirtió en una invitación a simplificar la vida y a vivir con propósito. Hoy no quiero profundizaros más en ello porque me quiero centrar en el Walden, pero Thoreau no solo fue un amante de la naturaleza, también fue un pensador muy comprometido con su tiempo. Para que os hagáis una idea, en verano de 1846, mientras paseaba por Concord, fue detenido por la autoridad local, porque nuestro amigo se había negado a pagar el llamado impuesto de capitación, un tributo que consideraba injusto porque contribuía a mantener un gobierno que permitía la esclavitud y que además estaba librando una guerra de conquista contra México. Thoreau, que siempre había defendido la conciencia individual, debía situarse por encima de la obediencia ciega a las leyes, aceptó las consecuencias y pasó una noche en la cárcel del pueblo. Aunque al día siguiente un familiar pagó por él y recuperó la libertad, aquello lo marcó profundamente, y de hecho, de aquella experiencia nacería su famoso ensayo Desobediencia civil, donde defendía que el individuo tiene el deber moral de no obedecer las leyes injustas. Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para un hombre justo es también la cárcel.
Pero volvamos a la obra de la que os quería hablar hoy. Mi contacto inicial con Thoreau fue gracias a una primera copia del Walden que cayó en mis manos por casualidad durante la universidad, una etapa fascinante en la creación del pensamiento propio. Pese a que creo que hay otros ensayos de Thoreau menos densos, entre comillas, como algunos de los que os he comentado, es imposible no recomendar esta obra como una carta de presentación del autor. En Walden descubrimos una mirada limpia, cristalina, para mí una de las grandes representaciones del espíritu humano. En ella, Thoreau nos habla de descubrir, de la curiosidad, de la magnitud muchas veces desaprovechada, que nuestro interior, que nuestra naturaleza profunda, ofrece a aquellos que se atreven a mirar. En La vida en los bosques, no solo aprendí a mirar más allá del rol social del hombre. Aprendí también que el recogimiento, que el silencio interior y exterior son importantes para formular y escuchar las preguntas adecuadas. Y es que en sus líneas, Thoreau nos señala directamente una verdad que todos sabemos e intuimos. Es complicado hallar el silencio en sociedad, en el ajetreo del día a día, en el ruido mental y exterior que ocupan nuestros quehaceres y responsabilidades. Con su ejemplo, durante su aislamiento voluntario, en la mítica laguna de Walden, Thoreau nos daba la respuesta directa a nuestros dilemas, a nuestra búsqueda, y que se resume en un párrafo, en unas palabras que hoy forman parte ya de la cultura y son herencia de toda nuestra humanidad. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Darme cuenta de que no había vivido. Una frase, un pequeño conjunto de palabras que encierran una reflexión y una verdad dolorosas. Una pregunta que el autor se hace a sí mismo, pero que también nos fuerza a cuestionarnos, a sumergirnos en realidades que nuestro propio espejo a veces no quiere mostrar. Para Thoreau, la naturaleza, con su íntimo silencio, era el lugar, el santuario donde reflexionar. En este ya mítico fragmento, Thoreau me señaló además otro punto fundamental que creo que ha marcado mi vida: la búsqueda de un sentido, la necesidad de encontrar el propósito de nuestra existencia, de nuestra naturaleza y de nuestra consciencia. Una pregunta que, a mi juicio, marca y dirige todas nuestras vidas. Nunca hallé compañero más sociable que la soledad. Hay algo de divino en cada brizna de hierba, y si uno escucha con atención, la naturaleza siempre habla. Y es que, para Thoreau, la naturaleza, juntamente con la reflexión, era la gran maestra en la que nos debemos fijar. El que sigue siendo para muchos el padre del ecologismo, pregonaba sobre el respeto, sobre el cuidado que debemos destinar a nuestros bosques y campos, a nuestros lagos y ríos. No deja de ser paradójico, viendo sobre todo el rumbo que Estados Unidos ha tomado en los últimos años, que de la voz de este americano, de este humilde habitante de Massachusetts, muchos otros, como yo, aprendiéramos a ver la naturaleza como un santuario, casi como una deidad donde regresar a nuestros orígenes. Un espacio sagrado donde huir de las cadenas, de la esclavitud de las comodidades modernas, de los muros invisibles que nos mantienen encerrados en trabajos que no queremos, en tenencias y externalidades que no necesitamos. Es cierto que la sociedad de consumo nos ha traído muchas cosas buenas, tampoco hay que olvidarlo, y que gracias a la diversificación del mercado, hoy no solo tenemos más comodidades, sino también soluciones y acceso a la medicina, a la educación y la seguridad. Toda una sociedad del bienestar en la que vivimos más seguros. Sin embargo, tampoco tenemos que obviar que esta enorme variedad de servicios, ofertas, experiencias y nuevas necesidades nos hace vivir en una carrera continua. Un estrés constante por tener que mejorar, entre comillas. Tener más y mejor. Una casa más grande, un coche que corra más, ropa de tal marca. Aspectos de los que creo que es beneficioso ser consciente para vivir con mayor libertad. En esta línea, Thoreau me enseñó también el valor de la austeridad voluntaria. No como un elogio banal e inconsciente a la pobreza, no nos confundamos, sino como un acto, de nuevo, de libertad individual, de no dejar que las posesiones nos posean, de no quedar atrapados y anclados al suelo por el peso de las comodidades.
Nuestra vida se desperdicia en los detalles. Simplifica, simplifica. Con su aislamiento, no quería señalarnos el camino a seguir. Los 2 años que Thoreau pasó en la laguna de Walden fueron una decisión, su decisión. Con ella, Thoreau nos animaba a tomar nuestras propias elecciones. Un llamamiento a buscar un hueco para el silencio, para la reflexión y para preguntarnos si realmente le estamos dando un sentido a vivir, hoy más que nunca. Y es que igual que hace 2 siglos, el trabajo, el día a día y la rutina siguen acaparando una gran parte de nuestras vidas. No estoy diciendo aquí que todos debamos lanzarnos a la montaña y a los bosques a reflexionar. Requerimos de subsistencia, incluso de responsabilidades para con nosotros, nuestras empresas y nuestras familias, algo que creo que es importante y que también nos hace mejores. Sin embargo, desde lo que me transmite el Walden, creo que sí que debemos ser más conscientes del mundo, de nosotros mismos y de la vida que llevamos, como os decía al principio, para poder oír y hacer las preguntas adecuadas. Igual que nosotros, los contemporáneos de Thoreau debían lidiar con el tedio de la rutina y el trabajo, sí, además de con los estándares de la sociedad de la época. Sin embargo, creo que las reflexiones de este libro, aún si cabe, tienen mucha vigencia en nuestros días. La mayoría de los hombres, incluso en este país relativamente libre, por una simple ignorancia y un error, están tan ocupados en el trabajo inútil de la vida que no pueden recoger sus mejores frutos. Para sostenerse, se convierten en esclavos del trabajo, no saben qué es vivir y apenas tienen tiempo libre para reflexionar sobre ello. Enfermos de las mismas debilidades que entonces, nuestra sociedad tiene que lidiar también con el nuevo impacto de las redes sociales. Los estándares de vida, preferencias e incluso opinión ya no solo están marcados por un tiempo y una cultura. Ahora disponemos de un enorme mercado de ideas precocinadas que nos dicen qué está bien y qué mal, qué es lo que nos debe o no gustar, incluso cuál es la manera correcta de pensar. Y es que esta gran disposición, más que darnos opciones, parece habernos quitado un espacio para nuestras propias ideas, para el pensamiento crítico y la reflexión, para la visión subjetiva del mundo y de la existencia. Lo único que, a mi juicio, realmente poseemos. Con su obra, Thoreau nos regala una dirección, no un camino concreto que recorrer. Nos habla de introspección, de naturaleza, de Dios y también de los hombres. Nos habla de vivir una vida sencilla en lo material y rica en lo espiritual. Aspiraciones y reflexiones de un hombre en concreto, sí, pero que nos pertenecen a todos como humanidad. Y que, igual que a mí, durante todos estos años, espero que os sirvan para vivir vuestras vidas de una manera más consciente, más despierta y con más sentido. Al fin y al cabo, y como siempre os digo, el mundo es un lugar enorme, inabarcable en todas sus facetas. Un enorme planeta y una cultura humana sobre cuyas reflexiones seguimos avanzando en el presente y con las que llegaremos a nuestras propias conclusiones antes de nuestro final. Nada más, yo me despido aquí. Thoreau ha sido siempre uno de mis grandes referentes y espero que con esta pequeña aproximación os animéis a darle una oportunidad a cualquiera de sus textos. La contribución de un hombre sencillo y honesto a toda nuestra humanidad.